Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de vida saludable. Hoy contamos con la presencia del doctor Miguel Mínguez, jefe del Servicio de Gastroenterología del Hospital Clínico Universitario, y el tema, como ustedes han visto en el programa, es intolerancias alimenticias. La primera pregunta sería: ¿cuándo consideramos que un paciente tiene una intolerancia alimenticia? ¿Y cuáles son las intolerancias más frecuentes en nuestro medio? ¿Qué síntomas presentan los pacientes que las padecen? Bien, consideramos que un paciente tiene intolerancia alimenticia cuando presenta síntomas generalmente gastrointestinales como dolor abdominal, meteorismo, diarrea, relacionados selectivamente con algún tipo de alimentos. Característicamente, estos síntomas desaparecen al excluir de la dieta estos alimentos y reaparecen si los volvemos a introducir. En nuestro medio existen 4 grandes grupos de intolerancias. El más importante y el históricamente mejor conocido es la intolerancia a la lactosa. La lactosa, como todos ustedes saben, es un azúcar que lleva la leche y que constituye un alimento imprescindible en los primeros años de vida. Pues bien, la probabilidad de no fabricar lactasa, que es el enzima que favorece la absorción de la lactosa, es inherente a nuestra población. A lo largo de la vida, fundamentalmente en la edad adulta, tenemos una predisposición genética a disminuir la síntesis de este enzima y por lo tanto se va a producir una disminución o una ausencia de absorción de lactosa. Esta lactosa pasará íntegra al intestino grueso y allí las bacterias intestinales van a fabricar gas, ácidos grasos y también por osmolaridad la propia lactosa va a producir diarrea. Y esto va a ser el origen de los síntomas: el gas intestinal en exceso, la distensión abdominal y la diarrea. Lo mismo ocurre prácticamente con la fructosa. La lactosa tiene aproximadamente una prevalencia del 20 o 30% de la población en España y puede subir en la edad adulta. La fructosa tiene también una prevalencia similar y ocurre lo mismo. La fructosa es un azúcar, es el azúcar más dulce prácticamente que disponemos y está presente en las frutas, está presente en cualquier producto alimenticio que se edulcore, porque la industria alimentaria lo utiliza como un edulcorante, y en el azúcar. Una alteración en la proteína transportadora de ese azúcar desde la luz intestinal al enterocito provoca también una mala absorción de este azúcar. Este azúcar, igual que explicaba con la lactosa, la aprovecha las bacterias intestinales para fabricar gas, ácidos grasos, acidifica, insisto, las heces y puede producir diarrea. La malabsorción a la fructosa puede ser incluso entre el 40 y el 60% de la población general, pero va en grados, de manera que la mayoría de las personas tienen una intolerancia parcial, de manera que pequeñas cantidades de alimentos, por ejemplo, fruta madura, son bien toleradas. La siguiente es una intolerancia novedosa que se descubrió a finales del siglo pasado y en el momento actual está siendo estudiada con mínimo detalle, que es la intolerancia al gluten no celíaca. Son pacientes que tienen síntomas digestivos cuando toman gluten, del tipo de distensión, de estreñimiento, diarrea, de reflujo gastroesofágico, pero también síntomas extraintestinales, como rinitis, como eczema, como dolores articulares y mialgias, y curiosamente, no siendo celíacos y no teniendo alergia al trigo, cuando quitamos el gluten de la dieta, desaparecen de forma rápida los síntomas. Y si volvemos a introducir el gluten en la dieta, vuelven a aparecer. Es una entidad novedosa, desconocemos el mecanismo patogénico que la produce y en el momento actual lo único que sabemos es que existe y está en fase de estudio.
La siguiente intolerancia es una intolerancia de aquellos pacientes en que prácticamente les sienta todo mal, todo lo que comen. Es la intolerancia multialimentos. Es la intolerancia que tienen generalmente los pacientes con síndrome de intestino irritable, que es una hipersensibilidad visceral y motora que hace que cualquier tipo casi de alimentos lo sentamos. Estos pacientes lo que ocurre es que son incapaces de identificar qué grupo de alimentos son los que le producen la intolerancia, los síntomas. Y es lo que llamamos intolerancia a los azúcares fermentables, que componen 4 grandes grupos. Hoy en día es un síndrome de mala tolerancia que está en fase también de estudio y que interesa muchísimo fundamentalmente a la especialidad de nutrición y dietética porque es extraordinariamente complejo y difícil tanto para el paciente como para los especialistas determinar cuáles son los azúcares que verdaderamente producen los síntomas. Bien, quizá una pregunta que a la gente le puede interesar es saber cuál es la diferencia entre intolerancia, que has explicado muy bien, y todos los tipos, y la alergia a determinados alimentos. La diferencia es extraordinariamente importante porque la intolerancia es la presencia de síntomas debido a una alteración de la absorción o de la digestión y va a generar unos síntomas leves que modificarán la calidad de vida pero que no tienen ninguna trascendencia, mientras que la alergia es una sensibilización patológica inmune que desencadena una reacción alérgica. Y hay 2 tipos de alergia, la alergia mediada por IgE y la alergia celular. La alergia mediada por IgE es extraordinariamente rápida la reacción en el organismo, ocasiona síntomas graves como es hinchazón de los labios, de la boca, de la garganta, incluso edema laríngeo y de los pulmones y puede desencadenar un shock anafiláctico y la muerte. Por lo tanto, así como la intolerancia es trascendente por los síntomas que produce en el paciente a largo plazo, la alergia es trascendente porque puede llegar a ser mortal y es muy importante diferenciarlo en este tipo de pacientes. Quizá por eso cuando una persona conoce que es alérgica a un determinado alimento, debe advertirlo cuando va a comer o llevar además su provisión de adrenalina para evitar el choque anafiláctico. Es trascendente que lo conozca la persona y todo su entorno porque en ocasiones la crisis grave es tan rápida que no le da tiempo a la propia persona y es la persona que tiene al lado la que le inyecta. Es imprescindible fundamentalmente en niños, que se puede dar perfectamente, el que lo conozca todas las personas relacionadas con él, el ambiente escolar, los compañeros, obviamente los padres, los cuidadores y lo mismo prácticamente en los adultos. Es necesario conocerlo y transmitirlo porque las primeras reacciones de sensibilidad pueden ser leves, pero las sucesivas pueden ser graves a pequeñísimas cantidades, porque la alergia no solamente se puede producir por el consumo alimenticio vía digestiva, sino también por el contacto e incluso por el olfato. Muy bien. ¿A qué especialista o al médico de familia debe acudir un paciente cuando sospecha que tiene una intolerancia alimenticia? ¿Y qué pruebas habría que hacerle para diagnosticarla? En primer lugar, debe de acudir al médico de familia para hacer un diagnóstico diferencial en función de la edad, de los factores de riesgo, con enfermedades orgánicas que pueden dar los mismos síntomas, desde la enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal y en pacientes añosos incluso patología neoplásica. Pero el médico de cabecera, ante estos síntomas, va a hacer el diagnóstico funcional en el sentido de delimitar muy bien que no es orgánico y si tiene alguna duda a través de vías incluso informáticas accederá al especialista de digestivo o al de alergia si sospecha que lo que tiene es una alergia para completar las pruebas complementarias.
Como pruebas complementarias, perdona Carmen, pero como pruebas complementarias la mejor prueba es la de exclusión. Es decir, un paciente que considera que la leche y los derivados le producen los síntomas, si al excluir leche y derivados de su dieta habitual desaparecen los síntomas, es que la tiene y fundamentalmente si al reintroducirlo vuelven a aparecer. Pero como, por ejemplo, en la intolerancia a la leche es tan importante desde un punto de vista nutricional, conviene tener pruebas que tengan sensibilidad y especificidad para decir este paciente tiene mala absorción, tiene intolerancia, y las pruebas que se hacen fundamentalmente tanto para la lactosa como para la fructosa son técnicas de provocación con test del aliento. Lo que hacen estas técnicas es dar lactosa o fructosa y valorar en el aire exhalado la cantidad de hidrógeno y de metano que solamente puede producirse por las bacterias intestinales. Si este paciente no ha absorbido lactosa o fructosa, al llegar esta sustancia no absorbida al intestino grueso, esas bacterias fabrican metano e hidrógeno y se elevan en el aire exhalado. Y son pruebas confirmatorias de mala absorción. Además, simultáneamente durante la prueba registramos los síntomas del paciente y vemos si paralelamente a la mala absorción existe una intolerancia, es decir, aparecen síntomas. Con respecto a la intolerancia al gluten no celíaca no existen pruebas determinantes. La mejor prueba es excluir la enfermedad celíaca, excluir la alergia al trigo y hacer un test de provocación dando alimentos con gluten, aparecen síntomas, excluirlos de la dieta, desaparecen los síntomas. Y algo parecido ocurre con la dieta FODMAP, pero esta dieta es tan compleja que solamente los nutricionistas pueden establecer. Dieta de provocación, metiendo los 4 abanicos de grandes azúcares fermentables y luego ir incluyéndolos periódicamente y en cantidades progresivas para ver cuál de ellos va a producir los síntomas. O sea, que debe intervenir el médico de atención primaria, el especialista y los nutricionistas. Los nutricionistas son fundamentales en la última etapa, que es en el tratamiento. Bien. En este momento, bueno, saben que pueden formular alguna pregunta que nos llegará y podemos contestar al final. ¿Qué consecuencias puede tener no seguir una dieta estricta cuando alguien tiene una intolerancia de cierta entidad? Las consecuencias fundamentalmente, como es una intolerancia simplemente, es la mala calidad de vida que le va a proporcionar. En el momento actual, la intolerancia a la lactosa es de sobra conocido y no conocemos que el no seguir la dieta y soportar, entre comillas, los síntomas y las alteraciones en su calidad de vida condicione que esta patología pueda llegar a más. Lo mismo ocurre con la fructosa. En el caso de la intolerancia al gluten no celíaca lo desconocemos porque llevamos muy pocos años con esta intolerancia, y en el caso de los pacientes con intolerancia a los azúcares fermentables también lo desconocemos porque es una intolerancia que viene siendo estudiada desde principios de este siglo y no sabemos si al final alteraciones de estos azúcares sobre la flora bacteriana pueden condicionar alteraciones de la microbiota que a su vez den procesos microinflamatorios del intestino. Pero esto está todo por estudiar. Porque yo me imagino que habrá pacientes que, a pesar de saber que tienen la intolerancia, pues algún día la mayoría se la salten en la dieta. Mira, Carmen, la enfermedad celíaca, que es una enfermedad bien conocida y que hay un plan de prevención importantísimo desde todas las entidades para que la gente la cumpla, hasta el 65% son cumplimentadores. Pero hay un porcentaje de hasta un 35% que en algún momento se la salta. Imaginaros los lácteos que son extraordinariamente frecuentes en la alimentación habitual, los zumos edulcorados, los refrescos, los productos de pastelería que llevan fructosa.
siempre la gente pica y lo toma. Lo importante es que conozca que ese síntoma es relativamente leve, que le condiciona un poquito su calidad de vida, pero nada más. Nada más. ¿La intolerancia alimenticia es para toda la vida? Hay que distinguir dos grandes grupos de intolerancia. La intolerancia primaria, que por ejemplo en el caso de la intolerancia a la lactosa sí que va a ser para toda la vida. Lo que ocurre es que el organismo es muy sabio y aprende a tolerar pequeñas cantidades de lactosa, de tal manera que un paciente puede tener manifestaciones clínicas en un periodo y a lo largo del tiempo acomodarse y disminuir los síntomas. Sin embargo, puede haber enfermedades que causan lesiones en el tracto digestivo superior que dificultan la absorción y esos producen intolerancias transitorias. Por ejemplo, una gastroenteritis produce una intolerancia transitoria a cualquier azúcar durante una serie de semanas y luego hay una reconstitución anatómica completa y vuelve a ser tolerante. Un enfermo celíaco, antes del diagnóstico, cuando toma gluten y se atrofian las vellosidades del intestino delgado, es intolerante, pero posteriormente, cuando sigue una dieta estricta y las vellosidades se normalizan, puede ser tolerante. Los pacientes con enfermedad inflamatoria, con enfermedad de Crohn, en la cual existen periodos de actividad en la que hay lesiones salteadas en el intestino delgado, pueden ser en esos momentos intolerantes y cuando cicatrizan pueden ser posteriormente tolerantes. Pero en general y fundamentalmente la más frecuente es que es la intolerancia a la lactosa primaria, la que viene predispuesto genéticamente, son intolerancias para toda la vida. Hay una cosa que supongo que está, no sé si legislado, pero que es importante, y es que tanto los restaurantes como los que se venden alimentos especifiquen bien, lo digo porque vemos muchas veces sin gluten, entonces eso está controlado de alguna manera. En los alimentos envasados, el etiquetado de los alimentos tiene una normativa. Hay dos normativas, una del 2011 y otra del 2015, que establece muy bien en los alimentos envasados y en los alimentos que se envasa cuando se venden, qué información debe transmitir ese envase para que todo el que lo adquiera conozca, en primer lugar, si contiene alergenos. Hay 14 alergenos, que son los más frecuentes y que se han consensuado por las sociedades internacionales, que tienen que estar especificados si lo contienen o no. En segundo lugar, qué elementos, nutrientes o no, llevan ese envase. Si llevan azúcares, qué tipo de azúcares, las grasas, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos un problema fundamentalmente en los alimentos que adquirimos y nos los envasan sobre la marcha. El grado de información teórico debe de estar en algún sitio del establecimiento, cuando compramos carne, queso, morcillas, etcétera, en un establecimiento. El que nos lo vende debe de saber más o menos la composición y debe de tener en una hoja escrita qué es lo que contiene, de manera que a nuestras preguntas debe de saber responder. El problema nos lo vamos a encontrar cuando vamos a un restaurante. En un restaurante, fundamentalmente, el que debe conocer muy bien es el cocinero, que es cómo ha elaborado los productos y con qué, pero el acceso al cocinero se transmite a través del camarero y la mayoría de los camareros desconocen meticulosamente qué tipo de productos llevan los alimentos que sirven. A grosso modo sí, pero no con meticulosidad. Y esto es especialmente grave en la gente que tiene alergias. Porque claro, puedes tener alergia al cacao, puedes tener a cualquier fruto seco o al huevo, etcétera, y tener trazas, y simplemente una traza te puede dar un problema serio. Entonces, ante la mínima duda, el
responsable máximo, lógicamente, es el paciente, debe de pedir información meticulosa. Y sobre todo si tiene alergia, ante la duda no tomárselo, no comer. Si es intolerante, fundamentalmente lo más frecuente y lo que se sabe bastante bien es si lleva productos lácteos. Porque productos con azúcares fermentables es que casi todo lo que le van a servir va a llevar. Es muy frecuente y entonces para ellos va a ser muy difícil diferenciarlo. Pero tampoco le va a producir grandes síntomas si toma pequeñas cantidades. Pero los productos de la leche y los derivados en general, a lo mejor no los camareros, pero sí el cocinero va a saber transmitir la información. Y por normativa es una obligación que deben de dar. Incluso deben tenerla por escrito. Pues muchas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta que nos llega de los que nos están escuchando, porque es importante y sobre todo ahora que los restaurantes muchas veces tienen cartas con menús muy sofisticados en los que es difícil distinguir qué es lo que contienen. Buenas tardes, soy paciente celíaca y sigo una dieta. Procuro sin gluten, aunque es difícil cumplirla al 100%. Ha hecho referencia a la importancia del nutricionista. Quisiera que me indicaran dónde dirigirme para poder ponerme en contacto con un buen profesional. Yo le recomendaría que fueran profesionales, obviamente, que hubieran hecho el grado de nutrición y dietética, y para tener la plena seguridad de que son expertos, le recomendaría que fuera al hospital de referencia al que le corresponda. No me cabe ninguna duda. Otra pregunta. ¿Tiene lógica que se recomiende disminuir la ingesta de gluten a personas sin ninguna intolerancia? No, no tiene ningún sentido. ¿Cuáles son los alergenos más frecuentes? Pues, como he dicho previamente, hay 14 grupos. Podríamos decir que desde el trigo, el huevo, el pescado, los mariscos, el cacao, los frutos secos, hay 14. Entonces, huevo, pescado, frutos secos, leche, son bastante frecuentes. Hay algunas patologías, no era el tema, pero podemos hablar de ellas, como por ejemplo la esofagitis eosinofílica, que es una entidad relativamente nueva y que es un proceso de infiltración de unas células en el esófago que crea unos síntomas en gente joven y creemos que es debida a algún tipo de alergeno, pero se desconoce y entonces se hacen dietas de exclusión de casi estos 14 alergenos y posteriormente se van reintroduciendo. Pero hay 14 y hay más. 14 son los más frecuentes. Afortunadamente, tanto el Ministerio como la Comunidad Europea ha generado unos trípticos que deben de estar distribuidos en todas las comunidades autónomas en varios idiomas y que explicitan cuáles son los 14 alergenos y la normativa que implica que la información debe estar en las etiquetas de los productos de venta. Los nutricionistas y dietistas esto lo conocen perfectamente y además no es raro el que empresas responsables de alimentación y de distribución de alimentos tengan contratadas personas específicamente para que controlen los alergenos y controlen también la cantidad de determinados alimentos que producen intolerancia. Por lo tanto, en el momento actual, para mí, el rol, el papel del nutricionista es esencial y es el que no comete el error de excluir de la dieta nutricional algo que se ha demostrado, por ejemplo, por la pregunta anterior que no está condicionando ninguna sintomatología ni ninguna patología a un paciente. No hay por qué quitarlo. Pues no hay ninguna pregunta más. Roberto, ¿queda alguna pregunta? ¿No?
Perdona, Lluc, pregunta, ¿el tomar leche sin lactosa es una medida prudente o deberíamos tomar leche entera mejor, ya que contiene todos los elementos de la leche? Deberíamos de tomar leche entera los que no tenemos intolerancia a la leche. Una persona puede tener una pequeña disminución de la lactasa intestinal, pero no sentirla. Es decir, hace una vida normal, no tiene ningún síntoma, pues que tome leche entera. ¿En qué pacientes está indicada la leche sin lactosa, que en realidad es leche entera a la que se le ha añadido lactasa? Pues en aquellos pacientes que tienen síntomas y toman la leche entera. Pero en condiciones normales, en mi opinión, se debe tomar la leche entera. Bien, pues creo que hemos llegado al final del tiempo. Muchísimas gracias, Miguel, por todo lo que nos has enseñado esta tarde y sobre todo creo que lo que nos queda es recomendar que la gente sepa que lo que come, que sepa elegir los alimentos, que sepa leer bien la composición de estos alimentos para evitar intolerancias que, si algunas, como has dicho, no son muy graves, sí que disminuyen la calidad de vida de los pacientes y que pueden producir síntomas más adelante y de mayor gravedad. Por lo tanto, creo que muchas gracias por tu colaboración y muchas gracias a la Fundación Cañada Blanc, porque este ciclo de vida saludable pues nos está enseñando a todos a eso, a tener una vida, todos queremos tener una vida más larga y si evitamos problemas que interfieren en la salud, esa vida podría ser todavía más larga o por lo menos de mejor calidad. Pues nada, muchas gracias a la Fundación, Miguel, y a la Academia por invitarme y bueno, el Servicio Digestivo del Clínico de Valencia está a vuestra disposición para todos aquellos pacientes que, teniendo intolerancias o no, pues precisen de nuestro consejo y de nuestra ayuda. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.